Hola compañero, ¿cómo estás? Quiero invitarte a hablar sobre una actividad, la actividad número 4 de nuestra materia ética jurídica. Vamos a hablar un poco sobre la valoración en la acción jurídica del abogado responsable. Ángel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola compañera, me encuentro muy bien, muchas gracias. Qué bueno encontrarnos nuevamente en un podcast para esta importante materia de ética jurídica. Considero, primero que todo, que la actuación del abogado José fue ética porque cumplió con su deber profesional de defender a su cliente respetando la ley y el debido proceso. Y compañero, ¿por qué consideras que eso representa un comportamiento ético? Yesenia, porque el abogado no manipuló pruebas ni engañó al juez. Él simplemente presentó las evidencias, los testimonios que demostraban que Juan actuó para proteger su familia y la vida, pues para proteger su vida y la de su familia. Además, el abogado actuó conforme al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo te cuento que establece el derecho fundamental al debido proceso. Este artículo señala que toda persona tiene derecho a una defensa técnica adecuada y a que se respeten las garantías procesales. Sí, es cierto. Además, el derecho a la defensa es un derecho fundamental en cualquier sistema judicial. Y también podemos relacionarlo con el artículo número 11 de la Constitución Política, que protege el derecho a la vida. Juan actuó porque sentía que tanto su vida como la de su familia estaban en peligro. Exactamente. Y en el Código Penal colombiano también encontramos normas importantes. Por ejemplo, el artículo 32 del Código Penal establece las causales de ausencia de responsabilidad y dentro de ellas aparece la legítima defensa. Este artículo dice que una persona no es responsable penalmente cuando actúa para defender un derecho propio o ajeno frente a una agresión injusta, siempre que la defensa sea proporcional. Es verdad. Y también puede decirse que el abogado contribuyó a que se hiciera justicia, porque las pruebas demostraban claramente que existía una amenaza real contra Juan. Y eso es muy importante éticamente, porque el abogado no estaba intentando ocultar un delito, sino demostrar que el acusado actuó dentro de los límites que permite la ley. Correcto, Yesenia. La legítima defensa está reconocida legalmente cuando una persona actúa para proteger su integridad o la de las otras personas. Además, desde el punto de vista ético, el abogado José cumplió con principios como la honestidad, la lealtad y la responsabilidad profesional, que es muy importante. Sí, compañero. Incluso podemos relacionar esto con el Código Disciplinario del Abogado. La Ley 1123 del 2007 establece que el abogado debe actuar con lealtad, honradez y respeto por la administración de justicia. En este caso, José no presentó pruebas falsas ni manipuló la verdad. Él utilizó pruebas legales para defender a su cliente. Eso es importante porque muchas veces la sociedad piensa que todos los abogados defienden culpables o buscan engañar al sistema, pero este caso demuestra que el abogado también protege los derechos fundamentales. Sí, además hay casos conocidos tanto aquí en Colombia como en otros países, donde la legítima defensa ha generado grandes debates. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo muy famoso el caso de George Zimmerman, quien alegó legítima defensa después de dispararle a otra persona, a Trayvon Martin en el 2012. Este caso dividió mucho a la sociedad porque algunos consideraban que actuó para protegerse y otros pensaban que hubo un exceso en el uso de la fuerza. También hemos visto casos donde comerciantes o ciudadanos reaccionan frente a robos y luego los jueces deben analizar si realmente existió legítima defensa o si hubo exceso. Esto muestra que cada caso debe estudiarse cuidadosamente, teniendo en cuenta las circunstancias correctas. Sí, allí también podemos mencionar que la Corte Constitucional colombiana ha protegido el derecho al debido proceso y a la justicia técnica en diferentes sentencias, señalando que toda persona merece un juicio justo. Claro, Yesenia. Y ahí es donde entra la ética del abogado, porque el profesional del derecho debe actuar buscando la justicia, pero siempre respetando la ley y los derechos humanos.
con respecto también a la postura crítica frente a la actuación del abogado. Sí, ¿Qué nos puedes decir? tiene razón. Esa parte me parece importante mencionarla porque también existen algunos cuestionamientos éticos sobre este tipo de casos. Pero ¿cuáles serían esos cuestionamientos? Pues algunas personas consideran que, aunque la actuación sea legal, la defensa de casos relacionados con violencia puede generar debates éticos sobre el papel de los abogados en la sociedad. Por ejemplo, hay quienes piensan que algunos abogados pueden intentar justificar conductas violentas usando una figura de legítima defensa. Pero te refieres a que podrían interpretarse como una justificación del uso de la violencia. Exactamente. Aunque Juan actuó en legítima defensa, algunos podrían pensar que los abogados deberían de promover alternativas enfocadas en la prevención y en la resolución pacífica de conflictos. Además, éticamente surge la pregunta sobre hasta qué punto una persona puede usar la fuerza para defenderse. Pues eso es interesante porque muestra que la ética no siempre es completamente absoluta. También debemos analizar si la reacción fue proporcional al peligro que existía. Así es, Ángel. De hecho, el mismo artículo 32 del Código Penal habla de la proporcionalidad, es decir, la defensa debe ser necesaria y razonable frente a la agresión recibida. Si una persona utiliza una fuerza excesiva, ya no estaríamos hablando de legítima defensa. ¿Cómo la ve, compañero? Es delicado, pues uno a veces se encuentra en casos en los que uno actuaría como actuó la persona que se está defendiendo. Por eso los jueces deben analizar muchos elementos, si realmente existía peligro, si la agresión era actual, si la reacción fue proporcional y si no existía otra alternativa. Y ahí aparece otro aspecto ético relacionado con los abogados. El abogado tiene la obligación de defender a su cliente, pero también debe actuar con responsabilidad social. Es decir, no puede distorsionar los hechos ni promover injusticias. Exactamente. El Código Disciplinario del Abogado establece que el profesional debe actuar con honestidad y respeto por la verdad. Es verdad, compañero. También existen debates internacionales sobre el uso excesivo de la legítima defensa. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos existen normas conocidas como Stand Your Ground que permiten usar fuerza letal en ciertas situaciones de amenaza. Estas leyes han sido criticadas porque algunas personas consideran que aumentan violencia. Mientras que otros defienden esas normas porque consideran que las personas tienen derecho a proteger su vida y su propiedad. Correcto, compañero. Entonces, vemos cómo el tema de la legítima defensa no solo es jurídico, sino también ético, social y hasta cultural. Pero, Yesenia, también debemos reconocer que el abogado tiene el deber profesional de presentar a su cliente, especialmente cuando existen pruebas que respaldan su inocencia. Sí, Ángel, estoy de acuerdo. Por eso este caso resulta tan importante para reflexionar sobre la ética profesional. Además, demuestra que el abogado debe de mantener un equilibrio entre la defensa y los intereses de su cliente y el respeto por la justicia y los derechos humanos. ¿Qué tal, Ángel, si damos una conclusión sobre el tema? Claro que sí. Pues, primero que todo, después de analizar ambas posturas, yo considero que la actuación del abogado José fue ética porque actuó respetando la ley y garantizando el derecho a la defensa. También considero que cumplió con los principios establecidos en la Constitución Política y en el Código Disciplinario del Abogado. Yo también considero que, aunque existan debates éticos alrededor del uso de la fuerza, el abogado cumplió correctamente con sus funciones profesionales y actuó dentro de los principios jurídicos. Además, el caso demuestra que la ética profesional no solo consiste en conocer las normas, sino en aplicarlas con responsabilidad y honestidad. No sé usted, pero a mí este caso me dejó como una reflexión importante sobre la necesidad de que los abogados actúen siempre con responsabilidad, honestidad
y sobre todo compromiso con la justicia. Sí, además demuestra que la ética profesional es fundamental para fortalecer la confianza en el sistema judicial y también nos enseña que la legítima defensa debe analizarse cuidadosamente para evitar abusos o interpretaciones incorrectas. Exacto. Bueno, Yesenia, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, por sus conclusiones, pues por sus argumentos. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta aquí. Gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias a ti, Ángel, gracias por tu participación y hasta la próxima oportunidad.